¿no? Y traerla toda para acá y ahora ubicar a 3 nuevas enterobacterias. Las 3 enterobacterias del día de hoy son Klebsiella pneumoniae, Salmonella y Shigella. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Porque Klebsiella ya hemos visto en el laboratorio, ¿sí? Eso significa que teóricamente deberían ser capaces de distinguirla o por lo menos saber que existe, ¿no es cierto? ¿Por qué están separadas las anteriores enterobacterias de estas? Las anteriores enterobacterias, en la clase anterior, ¿no es cierto? Habíamos hecho E. coli, que es un caso bastante particular por el hecho de que todo el mundo ya hemos quedado en que tiene su E. coli, ¿no es cierto? Viviendo ahí tranquilita, feliz, con el intestino, parece que colabora con la causa, sobre todo si la tratan bien, pero ahora tenemos que entender que hay enterobacterias que nunca van a colaborar, ¿listo? O sea, ¿qué es este? 9. ¿Listo? Entonces, no pueden criar una salmonela, ¿sí? Si tienen una salmonela está mal, ¿sí? En cambio, sí puede suceder con la E. coli. ¿Por qué? Porque cuando se vuelve patógena para la parte urinaria es porque vivía en el intestino y fue cambiada de lugar y ahí se volvió mala. A diferencia de las que son siempre enteropatógenas, las 5 E. coli que hemos hablado, ¿no es cierto? Las que tienen cilias. Eso quiere decir que ustedes no pueden estar criando una de esas E. colis. Crían una que es, ¿les he enseñado cómo se llama la palabra? ¿Cuál es la palabra? Oportunista, esa palabra. Muy bien. Entonces, esas son las que quedan. Luego, Shigella es así, esa es patógena siempre. Cuando es una Shigella, estamos mal. La Salmonella igual, pero la división de Salmonella está sobre todo entre la enteritis, que da diarreas, que deben haber pasado un montón de estas, y la Salmonella tifi y paratifi. Solamente estudiamos la tifi porque es la que da la fiebre tifoidea. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una fiebre tifoidea? ¿No habíamos hablado la semana pasada de tifus? Muy bien, ¿qué cosa es? Una enfermedad donde tienes fiebre y tienes exantema. Por favor, exantema. ¿Es en serio? ¿Cómo es que te están perdiendo puntos? Muy bien. Exantema es cuando tienes más... No, a ver, niños. Despiertan ahora o, no sé, despiertan el próximo. Ustedes decidan. ¿Por qué? Porque tenemos que avanzar. Esto es muy importante, jóvenes. Cuando tienes exantema, lo primero que tienes que buscar es si tiene lesión en las palmas y las plantas de los pies. Si ustedes se dan cuenta, la palma de las manos y la planta de los pies tienen un patrón epidermal o epidermoide diferente, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que confundirán la piel de su manito con la piel de sus huellas dactilares? No, es porque el patrón es distinto y por lo tanto dermatológicamente lo que te sale en la piel te puede salir en todo el cuerpo, pero son muy pocas las infecciones que atacan a las palmas y a las plantas. ¿Listo? Puede ser que solo ataque palmas y plantas o puede ser que ataque el cuerpo sin las palmas y plantas. Es muy importante en exantemas. Yersinia está dentro de estas enterobacterias, también está más asociada a los animalitos. Nos vamos a saltar esta. La Yersinia más importante que existe es la Yersinia pestis. ¿Se acuerdan de la peste negra? ¿Sí? Esa que tiene un montón de peliculitas y además de eso mataba gente y fue la inspiración para que escriban el Decámero y toda esa historia. Pues una de las primeras grandes epidemias, no llegó a ser pandemia, sí llegó a ser pandemia, porque cruzó el Atlántico y tuvimos casos en Latinoamérica y tuvimos casos aquí inclusive en Arequipa, y esto era por las pulgas de las ratitas. Esas no vienen al caso porque las vamos a estudiar en la otra clase con las otras bacterias. Hoy día vamos a hacer las que atacan al intestino, que son Yersinia enteritis, ¿está? Y pseudotuberculosis. Y pseudotuberculosis, ¿listo?
doctora, entonces, ¿para qué hacemos esta división? Para que más o menos entiendan que hay enterobacterias que atacan al intestino y hay enterobacterias que se pueden diseminar, ¿listo? Y hay algunas como la salmonela que depende de la especie. Todos ustedes han sufrido una salmonela enteritidis. Las salmonelas enteritidis están en los animalitos, pollitos, otra que es bastante frecuente es de las tortugas. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando tienen mascota y la llevan para todo lado, la lamen, la besan y todo lo demás, y cuando han criado su pollito, hayan estado en contacto con la salmonela enteritidis. Muy probable que se les haya enfermado su pancita por no lavarse bien las manos después de cuidar a su mascota, pero esa no es sistémica, más bien la salmonela typhi sí es más peligrosa. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es nuestra definición de enteritis? Es aquel trastorno, aquella enfermedad donde vamos a tener dolor, inflamación y sobre todo diarrea, ¿no es cierto? Ahora, tenemos que tener en cuenta que diarrea tiene su propia definición. ¿Listo? ¿Han revisado cuál es la definición de diarrea? Aumento en la frecuencia y disminución en la consistencia de las heces. ¿Listo? Entonces, hay palabras que podrían ser conocidas de todo el mundo, pero para ustedes tienen que tener un significado preciso. Esto ya les he dicho, en primer lugar es como aprender otro idioma. Con eso ya hemos avanzado, ¿verdad? Si ustedes se fijan, cuando estamos hablando de etiología, es decir, la causa, la mayor parte no se logra identificar la causa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no hacemos estudios, por ejemplo, de enterotoxina de Staphylococcus aureus, ¿no es cierto? Cuando ustedes se comen algo sospechoso en su puesto de la esquina o en cualquier lugar sospechoso donde tuvieron hambre, aceptan que les dolió su pancita y les cayó mal y lo superan rápidamente. No buscan la causa, ¿no es cierto? Ahora ustedes se podrían poner a pensar si fue una E. coli enterotoxigénica que no conocían, porque hay muchas E. coli enterotoxigénicas importadas, sobre todo cuando hay ferias. Sobre todo cuando los veo en ferias como del queso, probando de cada estante, ¿no es cierto? Y es como que si estuvieran buscando, ¿no? A ver, ¿qué E. coli del Perú no conozco, ¿no es cierto? Entonces hay que irnos comiendo una por una para ver qué pasó, ¿no es cierto? Entonces luego les duele su pancita y dicen, ah, no, pues es que me comí como 8 pedazos de queso de Dios sabe dónde. No estoy con su manita limpiacita. Entonces lo asumen y dicen, pues no pasa nada, uno tiene que vivir así, ¿no es cierto? Al borde del peligro. Luego, cuando comen en algún lugar sospechoso o no guardan la comida, igual se la comen al día siguiente y les duele su pancita y dicen, a ver, ¿será un bacillus? ¿Será un Staphylococcus aureus? ¿Será una E. coli? No lo sé, pero lo voy a superar igual. Ahí están todas estas, ¿listo? Las que no llegan a una investigación hospitalaria, no necesitan hospitalización y por eso realmente no podemos saber. De las que sí encontramos etiología, tenemos que tener en cuenta que un buen porcentaje son virales, ¿sí? Esto sobre todo es importante en los niños y ahora que existen las vacunas todavía más. Y luego están las bacterias. Las bacterias las hemos puesto hasta arriba porque son las que podemos identificar con pruebas y todo lo demás y que muchas veces van a generarnos cuadros graves. Aquí hay que tener en cuenta cuáles son las salmonelas gastroentéricas, la salmonela enteritidis, ¿no es cierto? O sea, que se han comido felices después de cuidar a su mascota, esa, ¿listo? Y que es muy frecuente, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos el Campylobacter. El Campylobacter está definido a nivel mundial como la primera causa de diarrea del viajero. Estoy dando todavía un momento. ¿No dijo usted que la diarrea del viajero era por E. coli enterotoxigénica? No. Diarrea del viajero es una entidad nosológica, ¿listo? Hay muchas causas de diarrea del viajero. La primera a nivel mundial es Campylobacter jejuni. De ahí viene E. coli enterotoxigénica. ¿Sí me entienden? Muy bien. Shigella es un problema de salud pública porque se transmite muy rápido. Cuando tienes Shigella vas a tener un contagio rápido de varias personas. Shigella era mucho más famosa cuando había más problemas de agua y desagüe y es muy importante en zonas de desastre y emergencia. ¿Qué es eso?
cuando hay terremoto, inundación o guerra. ¿Tenemos de todos estos actualmente? Muy bien. Por eso, salud. Es muy importante cuando tenemos cualquiera de estas circunstancias establecer perímetros salud donde evitemos. ¿Por qué? Porque una vez que tengas personas enfermas, Shigella se contagia muy rápido y es muy fastidiosa. Entonces, aquí sí puedes perder mucho tiempo. Todas las demás son más raritas. ¿Listo? Clostridium difficile es importante para nosotros, eso tienen que apuntar. Clostridium difficile es parte de la flora intestinal. ¿Listo? ¿De quiénes? Los pacientes. Entonces, ¿por qué nos preocupa Clostridium difficile? Por su resistencia a los antimicrobianos. Entonces, si administras terapia de amplio espectro a un paciente en el hospital, es probable que el Clostridium difficile sobreviva, salud, y le comience a causar problemas al paciente. Jóvenes, por favor, deben tener respeto contra el Clostridium. Ya les he enseñado un Clostridium. ¿Cuál es? ¿Perfil les he enseñado? ¿Les he enseñado que va a ser Clostridium entre perfiles? Son muy malos. Vamos a llegar a ese punto. No, es que acuérdense, hago la clase en 3 facultades diferentes. Al otro sí les he enseñado de Clostridium. Por eso. Y luego, Vibrio cólera tiene una expresión sintomática muy característica y esto tienen que apuntar, por favor, para toda la vida. Cólera, la enfermedad, el cólera, es una enfermedad de notificación epidemiológica inmediata internacional. O sea, si alguna vez ves una diarrea tipo cólera, tienes que avisar a la unidad de epidemiología porque esta es sumamente contagiosa. Y si ese caso, tú sospechas que es cólera, de verdad es cólera, vas a tener unas 20, 30, 40 o 100 personas enfermitas en un tiempo récord. ¿Listo? Sobre todo si estás en una zona un poquito más alejada, concordarán conmigo en que es importante no permitir que aumente la cantidad de personas enfermitas, pero sobre todo los pacientes con una diarrea tipo cólera no pueden viajar. ¿Listo? No es discriminación, ni maltrato, ni maldad, sino que esa persona tiene la capacidad de contaminar a gran cantidad de gente porque es muy contagioso. ¿Listo? Además de que, por ejemplo, si se sube a un vuelo, es altamente probable que no sobreviva porque en cólera las deposiciones tienen entre 1 y 2 litros por cámara. ¿Qué es una cámara? Nosotros decimos, cada vez que una persona va al baño cuando está con diarrea, decimos es una cámara, ¿sí? Entonces decimos, ¿cuánto fue? Digo, no, un poquito, me dolía mucho la pancita, pero fui y no hice nada. Ahí, entonces no se va a deshidratar muy rápido. Pero si en cada vez que vas al baño vas a perder de 1 a 2 litros de líquido, estamos en problemas. ¿Ya revisaron cómo es esto de que la deshidratación tiene niveles y estos se pueden estandarizar? ¿Cuáles son los tipos de deshidratación? ¿Y por qué? ¡Qué bonito! Dios mío, ni siquiera tienen que pasar las vacaciones para que se olviden todo. Muy bien, ¿cómo se define cuál es el nivel de una deshidratación? Solo me acuerdo que la vez es requisitoria para... Claro, pero ¿cómo sabes que...? Eso es importante porque quien va a indicar son ustedes, ¿sí? Con la pérdida de peso. ¿Cuánto? Entre 5 a 10%. 5 creo que es considerado leve. ¿Ya? 10% es considerado moderado y más de eso ya es grave. La delegada tiene razón. ¿Listo? Una de las más... Pero no es del todo cierto. ¿Listo? Lo que estamos tratando de calcular es la cantidad de líquido perdida. La cantidad de líquido puede ser perdida muy rápidamente y una de las formas más fáciles de controlarlo es controlando el peso. Esto es bien importante en los niños. Porque de verdad, los niños le dices a la señora, ¿cuánto pesa este bebé? 10 kilos, lo pesas, tiene 8, en serio. Y si es una diarrea tipo cólera, es la de rotavirus.
lo vuelves a pesar, yo qué sé, 3 horas después, que ha seguido muy malito y no hemos podido hacer nada todavía, y pesa 1,5 kilos menos. Hay una foto que vio famosa de un Chumpitas, me parece que es, un fotógrafo peruano que era reportero y que le dio cólera y que se fue tomando fotos conforme llegaba al hospital. Llegó al hospital en aproximadamente 1 hora y había bajado 12 kilos de peso. ¿Listo? Entonces, por eso cólera es grave. ¿Listo? Por lo tanto, es muy importante entender que el cuadro clínico es lo primero que debe alertar, como dijo su compañero. Si es una pérdida de peso mayor al 10%, ese paciente tiene que ser rehidratado por vía endovenosa rápida, que es muy distinto que la vía endovenosa lenta, pero eso ya lo van a aprender. Entonces, vamos con Shigella. Enterobacteria, 4 especies importantes. La más feita, Dysenteriae. Doctora, ¿cómo sé cuál es? Todas van a tener las características de crecimiento en el laboratorio, pruebas de laboratorio semejantes. Tenemos que hacer esto por anticuerpos. Tomas la colonia te dice soy Shigella. Agarras la colonia, la mezclas con los sueros correspondientes, que no son otra cosa que anticuerpos, y sacas cuál especie es. Por eso es muy importante. Shigella es el género. ¿Sí? ¿Cuál es la peor de todas estas? Dysenteriae. Bacilos gram negativos como todas las enterobacterias. Esto de que la prueba de sacarosa es importante, que nos permite diferenciar a varias enterobacterias patógenas. Otra clase muy importante es Vibrio-Cholera, que tienen que ir apuntando. Muy bien. ¿Cómo se ve una prueba de lisina descarboxilasa negativa? Caso de agua vaso. Muy bien, él tiene razón. ¿De qué estamos hablando? La Línea, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Comenzando por el título, ¿no? O sea, porque el caso Orea también puede ser un TSI o no. Doctora, ¿tenemos que acordar? Sí, porque viene el examen práctico y todavía es mucho más emocionante, porque el examen práctico es en 5 semanas. Y en 5 semanas no se acuerdan ni que los tubos diferenciales vienen en tubo. ¿Sí? ¿Pero qué estás mirando? ¿Ese cuál es? Es uno de los niños Z. ¿David? Es venganza. ¿Les se olvidan las clases? Claro, ya. ¿Listo? Y aquí vamos a ver su fotito. La Shigella jóvenes siempre es mala. ¿Listo? Eso tiene que quedarles claro. Tiene una forma de contagio muy rápida. De aquí es muy frecuente las mosquitas que se van a colocar en la parte de la disentería, ¿cierto? Muy bien. Esta proteína IPA le va a permitir moverse. La han visto que no tiene flagelo, ¿verdad? Pero se mueve, se mueve. Utiliza la maquinaria de la célula para polimerizar adenosina, la otra que es como esa, ¿cierto? Muy bien. La actina, y eso hace que se mueva. ¿Y para qué se mueve, doctora? Para ir atacando células. Si maltrata una célula, se pasa a la siguiente. La otra vez le maltrata, otra vez se pasa. Y de esa forma, esta sí va a ser esta va a ser rápida y va a ser peligrosa. Y aquí decía, ¿cierto? Que polimeriza. Perfecto. Muy bien. Y esto de aquí es muy importante, jóvenes. La Escherichia coli enterohemorrágica causaba disentería, ¿cierto? Esta también causa disentería, de ahí su nombre, porque la más peligrosa es Shigella dysenteriae, de ahí el nombre. Pero esta sí es la toxina Shiga, ¿ya? ¿Cómo se llamaba la toxina de E. coli? ¿Y cuál era el otro nombre? No, claro, obviamente Shiga pero ¿cuál es su otro nombre? Su nombre. Esa era la bacteria, ¿no es cierto? La toxina, ¿cómo se llama? No, esa es la bacteria, ¿no es cierto? La bacteria es enterohemorrágica y lo peor que tiene es la toxina, que le decimos Shiga-like porque se comporta como tal, pero su nombre es... Alejandra tiene razón, es verotoxina. ¿Listo? ¿Y por qué decimos Shiga-like, jóvenes?
La toxina Shiga, la de adeveras de veritas, tiene afinidad por el sistema nervioso central y rápidamente genera compromiso de conciencia. A ver, vamos a ver si es que han visto alguna peliculita antigua donde había alguna guerra en Vietnam o en Camboya o en algún lado del este asiático y donde hay muchas personitas que enferman y mueren. Era por disentería. Sino que es lo que sucede, la deshidratación es severa, el daño a las células es importante y el paciente entra en compromiso neurológico, así como ustedes durmiéndose en mi clase y no respondiendo. Si ya hemos establecido los niveles de compromiso neurológico, ¿no es cierto? Primero, no responde. Segundo, se comienza a dormir. Y tercero, ya se queda inconsciente, ¿no es cierto? Ustedes están, mentira, son 5. Se supone que los 2 primeros es cuando sí están conscientes, ¿no es cierto? Obedece órdenes, y la siguiente es... responde lentamente. ¿Listo? A dolor, sí, no, eso no vamos a hacer. Está prohibido. Jóvenes, ¿han visto ustedes nuestras laminitas de Gram, ¿no es cierto? Han visto de nuevo su diente, ¿sí? ¿Ustedes creen que podrían contar cuántas bacterias hay ahí? ¿Porque hay muchas? Jóvenes, ¿qué podríamos comparar con 100 bacterias? O sea, nosotros si dijéramos, a ver, si quisiéramos poner una medida para que haya 100 bacterias, digamos, esta es la medida para 100 bacterias, ¿saben qué utilizamos? Una patita de mosca. Una patita de mosca cabe acá, más o menos 100 bacterias. O sea, ¿cuántas mosquitas necesito para contagiar a mi paciente? Una. La mosca tiene 6 patas, normalmente. Entonces es muy contagiosa porque comprenderán que las mosquitas se paran por todo lado. Esto es bien importante, jóvenes. Para que ustedes se enfermen por una E. coli, tenían que comerse por encima de 1000 a 2000 bacterias que se reproducen y les causan molestias. Pero en este caso no. La dosis infectante es muy bajita y por eso es muy contagiosa. ¿Entendido? Les encanta el ilion terminal y sobre todo van a atacar el colon donde hay mayor cantidad de glándulas caliciformes, ¿no es cierto? Porque producen moquito. Entonces, al momento de ser atacadas, ellas comienzan a producir más moquito. Entonces, nuestra definición de disentería es la diarrea que presenta moco y sangre. ¿Listo? El moco, ¿por qué? Por la inflamación y la activación de las células caliciformes, mientras que la sangre es porque está en serio matando celulitas y lo hace dentro de la célula. Entra, ataca, pasa a la siguiente y así va haciendo mucho daño. Uno de estos que la protege es su antígeno O. Aquí es muy importante recordar que no solamente hay células epiteliales o enterocitos. Aquí tenemos las células M. Las células M son un tipo especial del sistema inmunológico. De repente ya lo han visto, ¿no es cierto? En el intestino. Y entonces aquí es por donde invaden. De hecho, es casi como si se hicieran fagocitar. Hicieran, ay mira, estoy aquí, fagocítame. ¿Y luego para qué? Para escapar hacia las demás celulitas. Y esta es la polimerización de actina que funciona como una colita que le ayuda a moverse y seguir atacando y atacando células. Pero recuerden que la toxina tiene acción sistémica. Entonces, una vez que ingresa, va a pasar rápidamente hacia las demás y va a comenzar a dañar a las celulitas, pero no contenta con eso, va a lanzar la toxina a nivel sistémico. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí, estamos viendo hasta el momento, dos causas de disentería. Habíamos visto la que dijo su compañera, la colinter hemorrágica, y ahora la Shigella disentería. Vamos a tener fiebre. Aquí hay dos cosas. Pujo y tenés. Esto no es frecuente que haya en las enteritis. ¿Y a qué está asociado generalmente? En primer lugar, a que el problema está en el colon. ¿Qué cosa viene a ser más o menos el pujo? Porque aquí sí las definiciones a veces no son exactas, pero el pujo viene a ser la sensación incontrolable de que el paciente tiene que ir al baño.
¿no es cierto? Es la desesperación, la angustia que siente el paciente de que no va a poder llegar hasta el baño. Esto es importante, jóvenes, porque es uno de los reflejos que tenemos. Tenemos dos esfínteres en la parte anal. ¿Para qué? Para evitar que las heces salgan cuando quieren, ¿no es cierto? Y eso es bien importante porque uno de los esfínteres es voluntario, ¿listo? Pero en estos casos la inflamación es tal que de verdad el paciente puede que no llegue al bañito. Y el tenesmo es la contracción dolorosa del intestino. A veces esta contracción se produce mientras el paciente esté en el bañito o si no, mientras no esté en el baño. Se siente como una contracción así que le duele en su pancita, y a veces eso hace también que elimine heces. ¿Listo? Entonces, la toxina Shiga es malvada. Esa es más malvada que la otra, ¿sí? Por eso la otra se llama Shiga-like, porque esta es mala. Entonces, cuando uno ve una negociación con disentería, puede verse completamente líquida porque la sangre se ha disuelto y la cantidad de celulitas. Lo que está, uno de los problemas aquí no es, porque primero se eliminan las heces que estaban en el intestino, pero luego esta diarrea se vuelve casi líquida y esta turbidez que vemos es porque están matando celulitas. ¿Y porque tenemos otras celulitas? No tenemos glóbulos rojos y glóbulos blancos. Esto significa que estoy teniendo una gran cantidad de problemas y de esos bacilos gram negativos que estoy mirando ahí, no todos son Shigella. Algunos son otras enterobacterias que estaban ahí desde siempre. Por eso necesito cultivos especiales. Uno de los grandes problemas del coprocultivo es de que siempre va a dar alguna bacteria, porque hemos dicho que tienen un montón de enterobacterias o no. Por lo tanto, lo ideal es que un coprocultivo se realice en deposiciones diarreicas. Si el paciente tiene las heces formadas, no tiene mucho sentido hacer el coprocultivo. ¿Por qué? ¿Qué estoy cultivando? Sus bacterias de la flora, que todo el mundo tiene o no, ya hemos establecido eso. Ya han asumido que tienen unas inquilinas que se llaman enterobacterias y que viven con ustedes y ustedes las alimentan, ¿no es cierto? Ya, todo el mundo va a sobrevivir a eso. Pero esto es importante, porque a veces el paciente pues, se siente mal, no quiere ir al hospital, ya está con el tratamiento y le dicen, no, vamos a hacer un cultivo. Y recién 3 días después, cuando se siente mejor, ya trae la muestra para coprocultivo y las heces están formadas. ¿Vamos a encontrar a la bacteria responsable? No necesariamente, porque en primer día se tomó el tratamiento y luego ya no estamos viendo a la bacteria patógena. Esto es diferente para la sospecha. Cuando tú tienes un coprocultivo, ahí están las heces líquidas. Si tú estás sospechando en vibrio, tienes que pasar agua peptonada. Eso es bien importante, jóvenes. Si estás sospechando en vibrio, el cultivo se llama agua peptonada. Si no, tienes que utilizar un caldo selenito o algún caldo selectivo. ¿Para qué? Para que todo lo que es flora normalita sea descartado. ¿Listo? Ustedes dirán, doctora, pero aquí hay un problema. Si usted nos ha dicho que la E. coli es flora, no la eliminaría, es probable. Por eso muchas veces las E. coli, la enterotoxigénica sobre todo, se diagnostica con la toxina. Tienes las heces líquidas, la toxina y punto. Que crezcan las bacterias que quieran, si quieren, pero tú ya sabes cuál es lo más probable. Por eso es muy importante saber para qué estás pidiendo el examen y qué tipo de examen. O sea, tú tienes que pensar, yo estoy sospechando que esto parece tal cosa. Porque si es que lo ponemos en otro caldo, como por ejemplo el McConkey, va a crecer toda la familia de las enterobacterias. ¿Esos me están fastidiando? No. ¿Listo? Para nuestra clase de hoy vamos a tener estos dos agarres. SS y XLD son selectivos y diferenciales para Salmonella y Shigella. Sí, yo sé que SS ya se dieron cuenta qué significa, ¿no? Salmonella y Shigella. Muy bien. Virilla. El XLD sí lo van a tener que investigar, porque ahí tiene diferente principio, pero hace exactamente lo mismo. Muy bien, como les dije, ahí tenemos el caldo selenito. El TCBS es el cultivo específico para vibrio cólera y generalmente es después de haber pasado de agua peptonada. ¿Listo? Y obviamente después de que ya tienes colonia, tienes que hacer los tubitos que les encantan. ¿Qué tubito me está faltando? ¿No es cierto? Porque aquí está el indol, pero bueno. Entonces,
Tienen que recordar que esos van a hacer siempre que sospeches una enterobacteria u otras parecidas para diferenciar. Entonces, hay diferentes medios. Por ejemplo, hemos revisado lo que es MB, McConkey, SS, vamos a aprender. Ketoan entérico también lo van a ver en práctica, lo tienen que investigar. ¿Cómo lo van a reconocer? Es verde, pero no verde clay, es verde esmeralda. Bueno, la diferencia es que en este no hay clay. Entonces, si es verde, ¿qué cosa es? Ketón. ¿Qué le vamos a dar al paciente? Ampicilina funciona muy bien para lo que es Shigella. De hecho, este es el famoso Bactrim. Trimetropin sulfamethoxazol, que es lo que significan estas siglas, generalmente como genérico se llama cotrimoxazol y todos en la farmacia lo conocen como Bactrim. Comprenderán que tiene como 40 años que Bayer hizo el Bactrim y no es otra cosa que el trimetropin sulfamethoxazol que se sigue utilizando hasta ahora. Bactrim no deben usar ese nombre porque de acuerdo a la legislación peruana está prohibido recetar marcas de medicamentos. Algunas veces puedes decir, imagínense que el Bactrim fuera el único cotrimoxazol que existe, ¿no es cierto? Y para que el paciente no sufra buscando, le puedes poner entre paréntesis Bactrim, ¿no es cierto? Tienes la obligación de escribir en la receta los genéricos, por legislación. Entonces, ¿qué tienes que escribir? Cotrimoxazol o trimetropin sulfamethoxazol, lo que más gusto te dé. Puedes, porque a veces el paciente te dice, ¿cómo se llama ese medicamento? Y ahí lo puedes escribir a un lado, pero no lo puedes recetar como medicamento, porque la diferencia entre genéricos y medicamentos de marca es de entre 10 y 30 veces. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante también saber un poquito de... estas dos de aquí son quinolonas. Ciprofloxacino es el más famoso dentro de lo que son los tratamientos gastrointestinales y esa es una fluoroquinolona. ¿Listo? Vamos con salmonella, otra enterobacteria. Tenor facultativo. Obviamente, estas son características de las enterobacterias. Fermentan glucosa y reducen hidratos. O sea que nos podría salir en una prueba de orina. Sí, nos puede salir en una prueba de orina. Recuerden ustedes que Salmonella typhi es un problema sistémico, es decir, puede salir por todo lado. Esta sí es móvil, listo, con sus flagelos que son pequeñitos. Estos de aquí son bacilotram negativo, obviamente catalasa positivo. Recuerden que esa es una forma de evadir al sistema inmune, aparte de ser una prueba en nuestro laboratorio. Oxidasa negativo es muy importante, jóvenes. Les dije que se acuerdan quién era una de las bacterias más importantes que tenía oxidasa. No. ¿Neisseria? Muy bien, las neiserias son oxidasa positiva. Pero tenemos un problema. Las neiserias, ¿qué forma tienen? Como granos de café. Como si lo vieran. Caja de pañuelos. Son cocos, ambos gram negativos. Tú eres, Renato. por favor, apunten. Bacilo gram negativo, oxidasa positivo, pseudomonas. ¿Sí? Y tienen que tenerle respeto a las pseudomonas, porque es la novia emérita del Staphylococcus aureus. ¿Listo? En el hospital, o te mueres de pseudomonas o de Staphylococcus aureus. ¿Listo? Por eso necesitas conocerlos a esos dos, porque van a matar un montón de gente. ¿Entendido? Por eso tenían que preparar la prueba de oxidación. Esto de que resiste a las sales biliares es para hacerlo crecer y sobre todo la salmonela puede quedarse a vivir en la vesícula biliar por toda la eternidad. ¿Eso la vuelve normal? No. Palabra nueva. Portador. ¿Qué es un portador? Una persona que no tiene ningún síntoma pero carga una enfermedad. ¿Listo? ¿Usted es un portador? No tiene ningún síntoma. Eso es muy fácil de explicar en VIH. El estado de portador dura 10 años, no se nota de ninguna forma
y recién cuando el sistema inmune está muerto, el paciente tiene sintomatología. Eso también se aplica aquí. Hay personas que se contagian de Salmonella typhi y se queda a vivir en la vesícula biliar. ¿Por cuándo? La eternidad, hasta que no le demos tratamiento completo. ¿Entendido? Entonces, ¿el paciente tiene molestias? No, pero va a contagiar a otras personas. ¿Listo? Y este de que no fermentan lactosa, ¿recuerdan ustedes de las 5 enterobacterias que hemos aprendido, cuáles fermentaban lactosa? Todas. No todas, porque si no, no sería una pregunta. ¿Proteus qué tiene? No. Proteus es justamente la que no fermenta. Varias enterobacterias que son patógenas fermentan lactosa. Ahí por eso no son todas. De las que hemos aprendido eran E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter. Y la que no fermentaba era Proteus. ¿Listo? Aquí estamos aumentando las que no fermentan lactosa. ¿Y eso qué significa? Que podemos utilizar agar-McConkey, EMB, CLEP para poder cultivar salmonella. Y toda sería lactosa negativa. La pared de salmonella es bien importante, jóvenes, porque necesitamos identificar. Entonces, su lipopolisacárido, como el de todos los gram negativos, es un problema. Pero hay que recordar que este es agresivo. ¿Listo? Sobre todo el Salmonella typhi va a contribuir a todo el daño sistémico. Luego tenemos una cápsula que es bastante virulenta en este caso y que inclusive en las cepas más malvadas puede tener el antígeno pi de virulencia. Y por último, la proteína H va a estar en el flagelo. ¿Por qué es importante? Porque eso nos va a permitir codificar a la salmonella. No existe un solo tipo de salmonella. La más peligrosa es la salmonella especie typhi, subespecie T. ¿Listo? No nos vayamos a quedar en la especie sí, pero luego tenemos subespecies, serotipos y cepas. O sea, hay más de una bacteria, sí, unas más malvadas que las otras. ¿Y cómo hacemos esa clasificación? Mediante las características de sus antígenos O, H y K. Te dirán, doctora, ¿pero por qué? Por si acaso tienes una epidemia. Para saber cuál es la que está siendo responsable de todo este problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué son estas especies? ¿Cuántas especies son indispensables conocer de salmonella? 3. Muy bien. Habíamos dicho que la enteritis es la que ustedes todos se han comido, ¿no es cierto? Sí. Esta de aquí, por ejemplo, es curioso, está en las tortugas. Entonces, cuando ustedes ven a un niño con su tortuga ahí, utilizándolo de chupetín, se está comiendo una salmonella enteritis, porque las tortugas nadan, ¿no es cierto? Y comprenderán que ellas no tienen un área de baño separada, ¿verdad? Bueno, la tifi es la que nos preocupa por la fiebre tifoidea. La paratifi genera una fiebre tifoidea más leve. Entonces, por eso generalmente lo ignoramos, porque decimos, ¿por qué necesitamos saber la paratifi? Para saber si mi paciente tiene fiebre tifoidea o paratifoidea. ¿Cuál es la diferencia? La fiebre tifoidea se ve horrible, la fiebre paratifoidea se ve fea. ¿Listo? Es decir, una es más grave que la otra, la cantidad de complicaciones y mortalidad están más asociadas a Salmonella typhi. ¿Listo? Entonces, la perspectiva lo mismo, es casi lo mismo. Clínicamente son iguales. Entonces, si ustedes ven aquí, ¿cuántas bacterias necesito aquí? ¿Cuántas bacterias necesitan? O sea, 100 millones más. Sí, 6 ceros no son millón. 100 millones. 100 millones. Mil. O sea, para eso hay que esforzarse. ¿A qué queremos llegar? ¿En esto hay que esforzarse para enfermarse o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, y esto generalmente está asociado a contaminación de alimentos de una persona que está que no está enfermita.
que puede que hace poco se ha curado de un proceso o que se ha quedado como portador. No tiene ninguna sintomatología, pero las manitas mal lavadas y todas esas bacterias van a la comida. O sea, que aquí se ha habido una contaminación importante. ¿Entendido? Esto no es una patita de mosca, como en el otro caso. Les encanta ir a los macrófagos y sobre todo el antígeno B que está en la cápsula les permite quedarse a vivir en el macrófago tranquilamente. Todavía dice, transpórtame para que siga avanzando. ¿Listo? Y por eso fácilmente se va a diseminar. Hemos dicho que en este caso el lipopolisacárido es bien malvado. O sea, tiene acción de endotoxina, es decir, que va a tratar de generar sepsis, pero es muy malvado. Y aquí también van a tener enterotoxinas que lo que hacen es incrementar la secreción. El paciente en la fiebre tifoidea se va a deshidratar feíto, pero ¿por qué? Porque no ingiere y porque también tiene pérdidas, pero sobre todo por la fiebre. Y el paciente no quiere comer para nada. Entonces, como estamos viendo aquí, sobre todo van a ir a atacar a las células M y desde allí se van a diseminar. Estos órganos que estamos viendo aquí abajo son el res. ¿Qué es el res? Sí, te falta una palabra. El sistema retículo endotelial. ¿Cuántas personas listo para que den examen? Bueno, el sistema retículo endotelial es el que vamos a tener muy ligado a la sangre. Nosotros vamos a circular a la sangre, pero la sangre también es un tejido. Tiene que pasar toda esta situación de generarse, limpiarse, y eso ¿dónde se va a hacer? Toda la médula ósea, sobre todo en las partes esponjosas, es donde las celulitas nacen, pero la sangre pasa continuamente por ahí. Es como si fueran a saludar a sus células madre y dijeran hola mamá y se van. Igual el hígado y el vaso, al revés, ¿no? El vaso y el hígado. El vaso y el hígado, el vaso sobre todo va a servir para limpiar todo lo que entra por el intestino. Si se han comido unas bacterias, primero van a ir al vaso y si el vaso está bien, va a poder eliminarlas. Si no, se va a inflamar y va a ser parte de la infección. Y lo siguiente es el hígado, porque después de que el vaso se limpieza, toda la sangre va hacia el hígado y allí también, si es que alguna bacteria ha quedado, puede hacer daño y los macrófagos allí también las pueden detener. ¿Cuál es el problema? De que la salmonela le encanta ir de macrófago en macrófago. Entonces, el mismo sistema que nos ayuda a limpiar está llevando a la salmonela por todo lado. Y es por eso que en el caso de la salmonela typhi, el problema es sistémico y mi paciente lo que siente realmente es fiebre y fiebre sobre todo por las tardes. Luego va a aparecer una ronchita sobre todo en el tórax, ustedes ya nos van a contar en el caso típico, ¿no es cierto? Y ahí estamos viendo cómo rápidamente ingresa y va y se consigue un fagocito, cualquiera, el primero que atrapa, porque tenemos de varios tipos. Y esos nos van a llevar por todo el sistema retículo endotelial y va a ir por ahí esparciendo la enfermedad. ¿Listo? Y ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí están dañándose pedazos de la mucosa por las bacterias que están ingresando y que están reproduciéndose también y también están haciendo daño. Entonces, al comerse el paciente va a tener estreñimiento, luego va a tener diarrea y luego ya no va a tener ningún síntoma gastrointestinal. De hecho, no va a comer mucho. ¿Listo? Entonces, tenemos dos cuadros clínicos, la enteritis y la fiebre negra. La enteritis es la que generalmente está causada por salmonela, enteritis, y todo el cuadro es gastrointestinal, náuseas, vómitos, deposiciones generalmente semilíquidas de varios días, pero que generalmente se autoeliminan. ¿Dónde está el problema? Cuando es un niño pequeño o un abuelito que sí puede llegar a estar hospitalizado. Ustedes se han comido de estas bacterias por no lavarse las manitos después de las mascotas y les ha dolido su pancita 3 días y luego estaban de nuevo comiendo sin lavarse las manos. Entonces no han superado. En cambio, la fiebre entérica es sistémica, es decir, hay problemas gastrointestinales, pero el principal problema es que la salmonella typhi se ha diseminado por todo el cuerpo. ¿Listo? Entonces, obviamente la contaminación es por vía oral, manitas mal lavadas o contaminación de la comida por una persona que está enfermita.
Aquí sí tenemos que echarle la culpa a una persona, ¿sí? Y por más asquito que les dé, si alguna vez ven un caso de Salmonella typhus, esa fue contagiada de las manitos sucias de otra. Entonces, nada de andar tomando, como se dice, agua que no está bien hervida, ¿cierto? Mucho que va a preferir sobre todo la zona de la válvula ileocecal. Esta zona es bastante famosa para todo lo que son bacterias que les gusta ir transportadas por el sistema inmune, porque en esta zona la cantidad de placas de Peyer es mucho mayor que en el resto del intestino. Entonces, cada vez que hay bacterias que les gusta el sistema inmune, van a ir a meterse ahí la placa de Peyer, ¿no es cierto? Sí, ¿alguien nos puede decir cómo se llama esta esquinita, por favor? Y al costado del ciego que tenemos, tú tienes que callar. Sí, yo. ¿Cuál apéndice? Sí saben que todo lo que son extremidades. ¿Qué? Secal, de ciego. El apéndice secal está justo aquí. ¿Listo? Y entonces, todo lo que ataca a la válvula ileocecal, es decir, todo lo que genera inflamación de las placas de Peyer, se puede confundir con apendicitis. ¿Tu primer nombre es? ¿Con qué te digo yo? ¿Con Y o con J? Yulisa. Yo creo que es la única Yulisa que tenemos. Jordan, ¿verdad? Pues te cambió de nombre. Muy bien, ¿entendido? Entonces, esto es muy importante, jóvenes. Aquí vamos. Si divido el abdomen en 9 espacios, ¿cómo se llama eso? Sí, fosa ilíaca derecha. ¿Listo? Eso tienen que saber. Lisa, se ha ganado su puntito, muy bien. Ahora, Lisa, es el momento de la vida, ¿qué? Muy bien. Bien, así me da. Entonces, esta de aquí puede confundirse con una apendicitis, porque como en toda esta zona genera una gran inflamación. ¿Cuál es el problema de esta? Que como el intestino completito está lastimado, fácilmente puede romperse. Por eso, en su caso clínico, hay un cirujano. Para quien ya haya hecho la tarea de los casos clínicos, ¿cómo se llama salmonela? ¿Escuchan esto? En fiebre tifoidea hay un cirujano. ¿No se han preguntado por qué hay un cirujano? Qué bien, la tarea que he hecho. Han leído que los casos, que la distribución de los, ¿cómo se dice? De los médicos tienen tarea específica, ¿verdad? Sí, y ahí no decía que se perfora o no se perfora. Salud. Por eso es muy importante que el tratamiento de la fiebre tifoidea sea completo. Si el paciente no recibe tratamiento antibiótico completo, se puede complicar. Y una de las complicaciones es que se rompe el intestino. Aquí estamos viendo un grupo de abscesos que han lastimado varias zonas del intestino. Este es un caso más severo y cuando tenemos este problema, todas esas zonas que ven ustedes inflamadas, que son parte del sistema inmune que ha estado tratando de defenderse de la salmonela, pueden romperse. Y entonces, ¿cuántos huequitos tendrían? Montones. Por lo tanto, en muchos casos van a ver ustedes que en el intestino delgado se pueden realizar resecciones importantes. Normalmente un intestino delgado tiene entre 4 y 6 metros. Aquí más o menos ha perdido un par de metros, pero todavía le quedan 4, ¿listo? Entonces, por lo menos así tenemos oportunidad de que el paciente soporte. ¿Por qué? Porque si se liberan las bacterias que están en el intestino hacia el peritoneo, recuerden ustedes que el peritoneo va del diafragma a la pelvis y no hay nada que se separe por ahí. Todo es peritoneo. Eso significa que, ¿qué cosa es peritonitis? Cuando hay infección en el peritoneo. ¿En qué parte? Primero va a comenzar por donde esté más cerca, pero ¿quién le impide al líquido peritoneal nadar por todo el peritoneo? Y por lo tanto va nadando con
las bacterias que están contaminando. Tenemos metros y metros de peritoneo. Una vez que se infecta, ¿es una infección severa o no? Por eso la peritonitis es la complicación de la ruptura del intestino. No se diagnostica a tiempo, no se trata a tiempo, se rompe el intestino, le da peritonitis y la probabilidad de que no sobreviva aumenta. ¿Listo? Entonces, hemos dicho que la salmonella enteritis, ¿de culpa de quién es? Los animalitos, ¿no es cierto? Para andar jugando con pollitos, tortugas, son los más frecuentes que en casa. Todo el mundo juega con un pollito, no. A los niños no los llevan a recoger huevitos y aquí los huevitos seguro están esterilizados. No, ¿no es cierto? Es muy importante. Y luego hemos dicho, ¿qué cosa? Que si uno se ha comido 1.000 millones de salmonelas tifi, ¿de quién son? De otro ser humano. ¿Listo? Muy bien. Esto es muy importante. Y esto es muy importante, jóvenes. A ver. Hemos dicho que muchas sales biliares, si ustedes se acuerdan cuando trabajamos en enterococos, pocas bacterias sobreviven en sales biliares. Y por eso es una forma de diferenciarlas. De hecho, McConkey tiene sales biliares, ¿o no? Muy bien. Pero si es que la bacteria crece en la bilis, a ver, jóvenes, ¿cómo tomarían una muestra de bilis? ¿Quién ha hecho la tarea? Creo que es con una cápsula en la que se pone un hilito que va entrando hasta... Porque la bilis se secreta en el duodeno hasta que llega a esa parte. Y se puede llegar hasta el duodeno. Sí se puede. Esa es la forma más fácil. ¿Cuál sería la otra forma? Mediante una endoscopía. Pasar el tubo de endoscopio hasta... ¿Puedes estudiar la prueba de heces? No. ¿Por qué? La prueba de heces no sirve porque, como dice su compañero, ¿dónde está el duodeno en toda su pancita? Entre el epigastrio y el hipogastrio. ¿Listo? ¿Cuántos metros había el intestino? 7. Unos 6 a 7. Está bien, 6, 7, no vamos a pelear por eso. Pero ese es el delgado. ¿Y cuánto hay de grueso o colon? 1,5 metros, 2 metros. Y todas las bacterias que están ahí hacen metabolismo. Entonces, todo lo que tú pongas en la pancita, primero el intestino delgado lo aprovecha y luego las bacterias se aprovechan de todo lo demás. Entonces, la bilis no llega como bilis, ¿ah? Pero, ¿dónde eres Angie? ¿No? Angie, por favor, manifiéstate. ¿Dónde estás para verte? Ah, atrás. Estabas allá. Ya, bueno, vamos. ¿Cómo capturamos la bilis? El paciente toma una cápsula, ¿sí? De las cápsulas que han visto que se pegan, sino que allí está amarrada una pitita. En serio, una pitita. Entonces el paciente se toma la cápsula y por reflejo el tracto gastrointestinal lo va a llevar hasta el duodeno. Doctor, ¿y cómo va a saber que va a llegar al duodeno? Se mide la distancia que hay de la boca hasta la unión entre epigastrio e hipogastrio y ahí está el duodeno. Entonces, hasta ahí se le pega aquí con su cinta al paciente, ¿cierto? Y la cápsula solita por peristaltismo pasa. Entonces el paciente está ahí haciendo su vida normal, un par de horas más o menos, y cuando ha pasado las 2 horas despega así, comienzas a jalar. Y vas a ver que la pitita está manchada de pigmento biliar. ¿Listo? Y de esa forma es que se extrae la bilis. Y recuerden ustedes que para cultivar es bien poquito. Lo que utilizamos son una gotita y con eso es suficiente. ¿Listo? Pues deberían crecer salmonelas en eso. No, ¿cierto? Muy bien. Miguel. Sí. Me parece que era la segunda vez que participas, ¿no? No. ¿Tú eres? Karen. Tenemos una Karen. Karen. Debe tener un gatito. ¿No tiene un gatito? Ya hemos establecido qué cosa es un portador, ¿verdad? Una persona que está sanita, pero que tiene la enfermedad. ¿Es normal cargar una salmonela con uno? No, eso no es normal, ¿entendido? Pero a veces el cuerpo se acostumbra y dice, bueno, ya, te quedas a vivir en la vesícula y yo me hago de la vista gorda, vivimos en paz. Pero va a estar contagiando a otras personas. ¿Listo? Entonces hemos dicho que la salmonella enteritis está en los animalitos, ¿cierto? Entonces, por favor, cuando lleven a las criaturas a hacer pet zoom, que vayan agarrando, que les laven las manos bien, ¿listo? Porque ellos están cargando un montón de bacterias. Y entonces, la persona que está enfermita, obviamente está hospitalizada y está muy mal, tiene mucha fiebre, pero
si es que es un portador, sus manitas se contaminan de heces y me va a contagiar a otras personas mediante los alimentos o de forma directa, ¿no es cierto? Muy bien. Generalmente cuando se puede hacer cultivo de heces si el paciente está con diarrea, no es lo más frecuente. ¿Por qué? Lo más frecuente es que después de 3 días de sufrimiento, el paciente los pele. ¿Dónde es peligroso? Cuando los niños son muy pequeños o son abuelitos. Ahora sí, en la fiebre tifoidea jóvenes, generalmente está dentro de las fiebres de origen desconocido. Si es que algún día abren el Harrison, como les he recomendado, hay un capítulo que se llama fiebre de origen desconocido. Son pacientes que tienen como queja principal fiebre, fiebre, fiebre. ¿Cómo se llama la enfermedad? Fiebre tifoidea, ¿no es cierto? ¿Qué creen que tiene? Muy bien. Jóvenes, generalmente la fiebre tifoidea, para manifestarse como fiebre tifoidea, han pasado más de una semana a 10 días. O sea que en la semana previa pudo tener molestias gastrointestinales, estreñimiento, diarrea, inclusive algunas veces tiene molestias urinarias. Y después de unos 10 días recién se va. Fiebre todas las tardes, el paciente comienza a perder peso, se deshidrata, no tolera los alimentos y ahí es donde decimos, no tendrá tifoidea. ¿Listo? Como hemos dicho que está en el RES, el hemocultivo es excelente para poder detectarlo, pero ¿cuál es el gol estándar? El mielocultivo. Jóvenes, si tuvieran que extraer médula ósea, ¿dónde pincharían? ¿Dónde está el ilion, perdón? Pero eso es aquí adelante. ¿De dónde pincharías? Se puede desde atrás. Muy bien. El ilion es un hueso plano cuya cresta es esta, pero su cuerpo está justamente debajo de los glúteos, literal. No estoy diciendo nada que no sea verdad, ¿listo? Entonces hay que atravesar todos los glúteos que han estudiado, ¿sí? Hay más de un glúteo, ¿verdad? Los que sea que quieran atravesar, no tengo ningún problema. No vamos a pelear por eso. Jóvenes, comprenderán ustedes que para esto no se utiliza una aguja, se utiliza un trocar. ¿Qué es eso? Una aguja gruesa que parece un sorbete de metal, que tiene el borde que corta y obviamente habrá que romper la tabla, ¿o no? ¿Sí saben de qué estoy hablando? Un hueso esponjoso está conformado por 2 tablas óseas y trabéculas al medio. Entonces tienes que atravesar la tabla para que en el momento que llegues a las trabéculas aspires entre 20 y 40 centímetros de médula ósea. ¿Qué se parece la médula ósea, doctora? A la sangre con grumitos. ¿Listo? Esos comprenderán que es un pelín traumático. Duele solamente hasta el alma y no se hace siempre. Es la mejor prueba, pero por el hecho de ser dolorosa, ahora sí, vamos a pasar. También se puede realizar en el esternón. Normalmente no se hace en el esternón. ¿Por qué? La tabla del esternón es más dura. Y si ustedes vieran un trocar, van a poner un dibujito de un trocar, por favor, en su tarea, para el caso clínico. Tiene un mango como de este centímetro y de verdad parece un sorbete. ¿Listo? Y si van a ver ustedes al médico tratando de clavarlos con eso, porque el trocar se agarra así, se clava. ¿Listo? Y todavía va a sentir ¡prac! Cuando la tabla ósea se rompa. Comprenderán que eso al paciente le causa una impresión muy grande. ¿Listo? En cambio, cuando está de pancita, dice, ¿qué me van a hacer? Clavarle la colita, como ya le han clavado anteriormente. Se le pone un poco de anestesia en la colita, obviamente. Cuando sienta que le duele un poco más, va a decir, no se preocupe, ya estamos terminando. ¿Listo? Como dijo su compañero, el cultivo lo tenemos que hacer con la sonda. El urocultivo puede dar positivo durante la segunda semana de la enfermedad. Usted dirá, ¿pero por qué contamos en semanas? ¿Se acuerdan fiebre de origen desconocido? ¿Sí? Normalmente fiebre de origen desconocido es cuando tienes un problema con fiebre por lo menos 15 días. No siempre lo miras y dices, ay, tiene tifoidea, no jóvenes. ¿Listo? Al comienzo, la síntoma, el paciente dice, ¿ha comido usted algo? No, nada, porque cuando se comió algo sospechoso, hace 10 días. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan dónde comieron ayer? No necesariamente, ¿no es cierto? Y si yo les pregunto, ¿dónde comieron el día del examen de microbiología? Menos, ¿no es cierto? No, tienen un hoyo negro ahí, imagínense 10 días, no se puede, ¿listo? Algunas veces se necesita biopsias, dependiendo, sobre todo cuando hay lesiones en la piel, para poder identificar y
generalmente no sacamos biopsia hepática. Jóvenes, para sacar biopsia hepática significa que ya no sabes qué cosa está pasando. No he tenido la oportunidad de ver una biopsia hepática en persona. He sabido de pacientes que se les hace biopsia hepática porque se necesita. ¿Por qué? El hígado tiene tendencia a sangrar. Entonces, si necesitas biopsia hepática, se hace biopsia hepática. Si tienes otras opciones, no haces biopsia hepática. ¿Listo? La biopsia hepática y la biopsia renal tienen que tener indicaciones precisas porque si no vas a causar más problemas de los que vas a solucionar. La reacción de Vidal es un grupo de, se llama reacción febril. O sea, los pacientes que tienen fiebre por varios días se les hace la reacción de Vidal. Aquí que estamos buscando el antígeno H y el antígeno O de Salmonella typhi y Salmonella paratyphi. ¿Se acuerdan que les dije que había que diferenciar cuál era? Para decir al paciente, ¿sabe que va a sufrir mucho o va a sufrir más o menos? ¿Listo? Y sobre todo porque el cuadro clínico es igualito, ¿cierto? Yo puedo decir, tiene fiebre tifoidea, pero la etiología tanto puede ser Salmonella typhi como Salmonella paratyphi. Entonces, Vidal reacciona con los dos sets, ¿entendido? Es curioso, pero el hemograma hace leucopenia. ¿Listo? ¿Se acuerdan que está invadiendo todo el sistema retículo endotelial? Entonces, jóvenes, si ustedes ven fiebre, ¿qué es lo primero que pensarían? Que los leucocitos van a estar en el estratosfera y más allá. Es justamente, esa es una reacción paradójica del sistema inmune. Como lo están atacando directamente, es como que se atonta un poco, pero es leucopenia con linfocitosis. Muy bien, entonces dijimos que iban ustedes a investigar para su tarea de cosas de la variable CLD, y esto que estamos viendo aquí es precipitación de SH2, ¿se acuerdan? Bien, ¿cierto? Y aquí están los famosos tubitos, ¿no es cierto? Y ahí están, mío se parece a SIM. ¿Dónde está la diferencia? La ornitina es el color morado que nosotros no tenemos. ¿Listo? Entonces, en vez de ornitina, nosotros solamente tenemos indol, movimiento y precipitación de SH2, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden explicar todo eso, pero sí, se lo explican en práctica, por favor. Enteritis autolimita. Aquí es muy importante recordar que la fiebre tifoidea se puede tratar con cloranfenicol. ¿Se acuerdan que les dije que el cloranfenicol es peligroso? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Alguien sabe cuál es el efecto adverso al que le tenemos miedo en el cloranfenicol? Porque seguro si han leído su tarea decía, no le dé cloranfenicol. O sea, el cloranfenicol existe, pero no le ande dando a la gente. ¿Cuál es el problema del cloranfenicol? ¿Cuál anemia? Muy bien. Apunten eso. América. Muy bien, anemia. ¿Qué causa el cloranfenicol? Anemia aplásica. ¿A qué les suena? Ahí está el problema. ¿Recuerdan ustedes el capítulo de sangre, por favor? ¿Sí? Tenemos células madres. Y las células madre en médula ósea es una sola. Esa célula madre se divide en dos estirpes. La estirpe son dos estirpes, son solo dos estirpes, tengo razón. La eritroide y la mieloide. La mieloide se divide en dos más que son los megacariocitos, ¿sí? Los mielocitos, o sea, todo lo que es sistema inmune, ¿no es cierto? Entonces, de una sola célula madre salen glóbulos rojos, plaquetas, ¿sí? Glóbulos blancos. ¿Qué cosa es anemia aplásica? La afectación de las tres series por falta de producción. Normalmente la anemia aplásica de cloranfenicol es reversible. ¿Eso qué significa? ¿Se va a morir mi paciente? No, pero me voy a pasar un susto de muerte porque ¿en cuánto tiempo se va a revertir? Como un mes, 2 o 3. Ay, doctor, ¿y cómo sé? Pues no sabe. Comprenderán que estar sin glóbulos blancos, rojos y plaquetas es un poquito peligroso, sí. Pinche peligroso. ¿Listo? Por eso normalmente no se da. Pero si tú tienes un pacientito al que le vas a dar cloranfenicol, no le puedes dar más de 5 días. Generalmente el cloranfenicol es para la fase en que está hospitalizado, ataque, se mejora y ya podemos pasar a otra medicación. ¿Listo? Lo que más utilizamos actualmente es ciprofloxacina, porque es endovenoso, no tiene tantos efectos adversos como el otro y puedes aumentar la dosis. Cuando el paciente está mal, le pones 200. Cuando está muy mal, le pones 400. Este viene en frasco en polvo, ¿listo? La citrasona también va muy bien
Y la amoxicilina se puede dar porque tiene una excelente absorción intestinal. Puede ser el tratamiento de elección para el pacientito que tenía el estado de portador. ¿Listo? Tenemos dos yersinas en este capítulo: enterocolítica y pseudotuberculosa. Aquí te estamos viendo una muestra de heces donde estoy viendo glóbulos blancos y glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces, yersinia enterocolítica también puede mostrar cierto grado de sangre en heces. Le encanta invadir la mucosa intestinal y estas dos circunstancias son importantes. En el intestino tengo placas de Peyer, que son tejidos asociados a mucosa, y además tengo ganglios mesentéricos. ¿Cuál es la diferencia? Uno está metido dentro del tejido del intestino y el otro está por afuera. Este ataca a los dos, sino que los ganglios infectados se pueden hacer como un absceso y comenzar a liberar pus. Entonces, ¿esto es bien peligroso? Sí. ¿Quién me dice que es el síndrome de Reiter? Uretritis generalmente es cuando es gonocócica, ¿listo? La artritis y la artritis tiene que ser migratoria y la conjuntivitis tiene que ser de tipo inflamatoria más no infecciosa. ¿La yersinia está en el ojo? No, el que tú estás diciéndome es el de gonococo. Gonococo también hace síndrome de Reiter. ¿Eres? Adriana Villavicencio. Tengo otra Adriana, no. Yo no tengo una Adriana. Muy bien, entonces ahí están todas cocos gram, ¿qué les he dicho? Bacilos gram negativos. Generalmente no se diagnostica mucho porque cuando da enteritis es otra de las que dan dolor de pancita y punto. La adenitis mesentérica generalmente se confunde con apendicitis y ahí sí estamos arruinados. Porque a veces lo entran a operar al pacientito y lo que encuentran es todo el intestino con sus pequitas rojas porque los ganglios han sido afectados. Le vamos a sacar todo el intestino. No mientras no esté muy afectado, ¿no es cierto? Los estos son de animalitos, por eso la yersinia se considera una zoonosis. En el caso de la enterocolítica es del chanchito. Y entonces, cuando pasa esto, cuando la carne de chanchito no se ha manipulado con cuidado, se ha contaminado con las yersinias y obviamente no se ha tratado en un lugar estéril y cuando la han ido a empaquetar o está ahí, ¿cómo se dice? Expuesta totalmente, ¿no es cierto? Y la pseudotuberculosis generalmente contiene roedores que hay por todo lado. Se puede aislar la bacteria en heces si soporta ser cultivada, pero a veces es mejor desde los ganglios. ¿Qué estamos viendo aquí? Una endoscopía donde todas estas pequitas blancas son las partes del sistema inmune que están haciendo como pequeños granitos de pus, ¿no es cierto? Porque están ahí, están peleando. Sí les expliqué qué es la pus, ¿no? ¿Sí les conté qué es la pus? Muy bien, la pus es un conjunto de leucocitos que se están muriendo con con bacterias, sí, exactamente. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Y ahí las estamos viendo un poquito más grandes. Como les había dicho, si se han comido una yersinia, generalmente es una yersinia enterocolítica y lo han superado exitosamente. A lo mucho les ha dolido su pancita y se les ha soltado, ¿no es cierto? Vivirán. Pero, si es que ya la situación es un poco más difícil, podemos utilizar otra vez cloranfenicol, ¿cierto? El defecto de la tetraciclina y el cotrimoxazol es de son por vía oral. ¿Sí? Si es que es un caso leve, sí, podemos dar uno de estos dos, pero si es algo sistémico, generalmente preferimos el cloranfenicol y la gentamicina. Muy bien, no, ustedes no van a ningún lado. ¿Qué nos toca ahora? ¿Alguien habrá llegado tarde? ¿Ustedes creen que existe esa situación? Ya, muy bien. Sigamos con bacterias gram negativas. ¿Cuál es la bacteria gram negativa más importante en esta historia? Pseudomonas. ¿Dónde está Pseudomonas? ¿La ven acá? Luego les voy a ir contando lo demás. Ya es que tenemos que terminar. Después de Pseudomonas vamos a ir... ¡Ay, por ahí! Muy bien. Entonces, Pseudomonas aeruginosa es una especie independiente. ¿Qué es lo que comparte con las enterobacterias? Ser un bacilo gram negativo, ¿cierto? Y
Aquí es muy importante que su capa de polisacárido o limo es súper pegajosa, la defiende de los antibióticos y es la mejor en formar biofilms. ¿Eso qué significa? Que si tienes cualquier catéter en el cuerpo que ha sido contaminado con pseudomonas, la única opción es que sale el catéter, porque la pseudomonas se ha pegado como una masita y aparte de eso es móvil por flagelo polar. Para poder adherirse tenemos a la fimbria, que obviamente es lo mismo que el pili, el flagelo le da la capacidad de invadir. Este se va comiendo los tejidos, ¿listo? Por continuidad es bien odioso. El polisacárido de la envoltura le da una gran capacidad de adherencia, pero también va a ser tóxico para los neutrófilos. Esto es muy importante, jóvenes. La única bacteria que vamos a aprender con alginato es Pseudomonas aeruginosa. Esta de aquí es la responsable de formar las biopelículas y esto no se va a deshacer. No permite que los leucocitos trabajen y tampoco deja pasar a los antibióticos. Por eso el alginato es tan importante. El lipopolisacárido es una endotoxina, otra vez una de las endotoxinas malvadas. Va a generar toda la sintomatología de shock y sepsis. Este antígeno O, en este caso particular, va a impedir la acción del complemento. ¿Qué es el complemento? Una serie de proteínas que ayudan a identificar al antígeno. ¿En qué termina el complemento? Las proteínas del complemento que forman. No, exoneración. ¿Cómo se llama la perforina? MAC, complejo de ataque a membrana. ¿Listo? El complemento es famoso porque es parte del sistema inmune inespecífico. ¿Alguna de ustedes le han dicho, hay complemento, tienes que trabajar? No, no sabían que existía. ¿Listo? Pero en este caso, ¿eso qué quiere decir? La pseudomonas es completamente odiosa. Ataca al sistema inmune por un lado, por el otro y va destruyendo todo lo que se lo provoca. Esta de aquí, las proteínas del shock térmico, les ayudan a sobrevivir en ambientes extremos y además generan más inflamación. Entre más inflamación, que es la respuesta inmune del huésped se siente mejor. Porque esto es importante, jóvenes. Las pseudomonas sobreviven en el agua, sin nada. ¿Listo? Inclusive se les ha visto sobrevivir en agua destilada. ¿Y qué hacen ahí? Solo Dios sabe cómo sobreviven, pero son un problema. Y de hecho, todos ustedes han estado en contacto con pseudomonas. Es frecuente que se encuentren contaminando piscinas y la playa. ¿Cuántos de ustedes se han infectado? Agradezcan a su sistema inmune. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos las proteínas, estas de aquí van a destruir y van a degradar generando necrosis. Esto es bien importante, jóvenes, porque pueden inclusive destruir la córnea cuando entran al ojito por haberse metido en un agua contaminada. Esta exotoxina A es bien dañina para la célula, para inhibir la síntesis de proteína y hacer que se dañen los componentes del sistema inmune, hace que el paciente reaccione mal. O sea, aquí hay que evitar contagiarse de pseudomonas y cuando sucede hay que atacar rápidamente. Esta exoenzima SR va a dañar mucho más a pacientes que tienen la piel quemada porque no tienen la barrera de defensa y además va a generar, la porción R va a generar necrosis pulmonar. Esto es bien importante, jóvenes, porque generalmente la pseudomona va a atacar a pacientes que tienen intubación y por lo tanto, si tienes un paciente intubado con pseudomonas, la probabilidad de epifanía es que es bastante alta. ¿Listo? Tienes citotoxina para matar leucocitos. La fosfolipasa va a dañar las células y sobre todo va a producir hemólisis. Estas de aquí, la FPQ y la fiebertina van a atrapar hierro. Jóvenes, no sé si lleguen a hacerlo el sistema inmune, pero una de las partes más finas del sistema inmune es utilizar al hierro como parte del sistema de defensa. Ahí son las hierroproteínas son un grupo aparte. Es muy probable que no lo hagan, pero tienen que saber, el sistema inmune requiere de hierro para funcionar. Es por eso que los pacientitos que tienen anemia tienen poquito hierro y también tienen generalmente infecciones que son peores. Entonces, hay situaciones en las cuales la concatenación en la fisiopatología no es evidente. Por eso, yo la única opción que veo es estudiar. ¿Listo? Si ustedes tienen opción de conversar con el Espíritu Santo y decirle que por favor les ayude con las respuestas, vale. Es perfectamente válido.
pero yo les sugiero estudiar, por si acaso. Y luego tenemos la biocianina, que va a hacer que los cilios se detengan y entonces no se pueda liberar. Y aquí va a ayudarse con la ferripioquelina para hacer más daño a las celulitas, porque los radicales libres matan celulitas. Normalmente los radicales libres los usa el sistema inmune para matar células bacterias, pero esta bacteria dijo, oye, si tú lo haces yo también, entonces va y mata celulitas. Sino que estas dos de aquí son bien importantes. Bioverbina y biocianina cambian el color de la pus, algo bien obvio, verde y azul. Ciano es azul, para que le quede dudas. Entonces, ¿de qué color se ve la pus en un paciente con pseudomonas? Azul verdosa, generalmente de un verde brillante. Puede haber infecciones a diferentes áreas, pero tienen que estar asociadas a algo. Para que sea una neumonía, tiene que tener generalmente un tubo. Para que sea infección urinaria, una sonda vesical. Para las infecciones osteoarticulares es que se ha ingresado por algún trauma. Fracturas abiertas, accidentes con grandes lesiones pueden hacer que la bacteria ingrese y se vaya a exponer a las articulaciones. En el ojito puede destruir la córnea. Esto está asociado a nadar en lugares contaminados, ¿cierto? La infección de la orejita está asociada a personas que nadan o que tienen diabetes. Los que nadan están todo el día metidos ahí en la piscina, y los que tienen diabetes porque el agua ingresa, pero el sistema inmune del paciente diabético no funciona. Eso se llama otitis maligna. Si un paciente diabético se consigue una pseudomona en la oreja, se le va a hacer un hueco hasta el peñón del occipital. Sí, ¿qué tal está su anatomía? ¿Dónde está el peñón del occipital? Ahí dentro, ¿listo? O sea, ¿es malo? Muy bien. La piel va a estar asociada sobre todo a quemados, sobre todo si la extensión es grande. ¿Qué cosa es un gran quemado? Aquel que tiene una buena proporción de la piel dañada. Y de ahí se hace bacteriemia, puede ser endocardititis, o si no, va a ser meningitis y otras infecciones. ¿Listo? Pero siempre tiene que haber algo. Estos pacientitos, miren ustedes cómo están puestos negritas estas partes de acá. Eso es por las toxinas que lanzan. Y este color medio, parece que tuviera un mohito, ¿no es cierto? Como un polvito verdoso. Esa es la coloración de la bacteria. Lo más probable es que estos dos se tengan que amputar, y aquel de allá es por haberse clavado cualquier cosa, espina, clavo, lo que sea contaminado, pero con pseudomonas, y ese color verdoso les tiene que alertar. ¿Por qué? Hay que sacar esa uña y hay que sacar ese tejido, porque mientras ese tejido tenga pseudomonas va a seguir avanzando y avanzando y avanzando. ¿Listo? Mejor perder una uña que perder un dedo, ¿verdad? Y como ustedes se dan cuenta, este es mi ejemplo de otitis maligna. Diabético que se consiguió su pseudomona en la oreja. Miren ustedes cómo se ve la córnea verdosa, es por su pigmento. Esta córnea está en riesgo de quedarse sin superficie. Esta zona de aquí está más verde y eso sí es pus. Y aquí ya la córnea está blanca, eso significa que el daño es casi irreversible. Este de aquí es un piecito que también está lastimado, pero aquí está la gasa llena de esta pus. Esto no tiene color púrpura, ¿verdad? Es un color brillante, medio verdoso, medio amarillo. ¿Qué es lo más característico de la pseudomonas? Y que por favor búsquenlo en la práctica cuando hagamos. El olor. ¿Listo? Según ustedes huele a chupetín de uva. Ya les he dicho, ustedes pueden oler lo que quieran. Después unos niños me dijeron que huele a vino. No sé cómo es que saben cómo huele el vino tan clásicamente. La verdad es que huele a pseudomonas. Es un olor dulce, penetrante, con olor a carbohidrato. Y que tú dices, ya se fue toda la desgracia, porque esa es una pseudomona. Se puede sentir en la orina y en la pus. Eso significa que se debe actuar rápidamente. Lamentablemente está asociado a procedimientos quirúrgicos, porque les he dicho que es muy frecuente que se contagien en el hospital. Esta señorita que participó en Miss Brasil, me parece que quedó quinta, pero decidió hacerse una cirugía también y se contaminó, y primero le tuvieron que cortar sus manitos por la toxina que les había mostrado que genera necrosis a distancia, y luego no pudo sobrevivir porque la pseudomona tiene una de las más altas resistencias a antibióticos. ¿Listo? Cuando tú dices pseudomona, le damos de frente a algo súper fuerte y súper específico y rogamos a Dios porque
haga caso, ¿listo? Entonces tenemos que tomar de donde sea que esté la lesión, aislarla, identificarla con mis 5 tubitos. Aquí también se utilizan los 5 tubitos, ¿listo? Aunque no sea enterobacteria. Y la sensibilidad a antibióticos es indispensable. Aquí te estoy viendo cómo el pigmento está coloreando a un agar concave de un angiograma normal. Pero este de aquí es un agar cetrimida. El agar cetrimida tiene características especiales que permiten que el pigmento de pseudomonas se desarrolle mucho más rápidamente y también es un agar especial. ¿Listo? No le podemos dar cualquier cosa. Las carboxipenicilinas son cuando la situación está grave. Esto sí, por favor, esto hay que aprender. Ceftazidima, ¿estamos apuntando? Cefalosporina de tercera generación específica para pseudomonas. Cefepina, cefalosporina de cuarta generación específica para pseudomonas. Entonces, ¿cuáles son las cefalosporinas antipseudomonas? Ceftazidima y cefepina. ¿Con quién vamos a comenzar? Ceftazidima y cefepina. Eso no vas a tener a no ser que estés en un hospital nivel 3 o por encima. Doctora, tengo un accidente de tráfico en mi pueblo, la fractura está expuesta y me he acordado que ahí puede haber una pseudomona. ¿Qué hago? Penicilina con gentamicina. ¿Sí? ¿Cuál es el betalactámico de elección? Penicilina. Nuestro aminoglucósido, gentamicina. Pero aquí hay aminoglucósidos antipseudomonas especiales, como por ejemplo tobramicina, y hay otro antibiótico que es el moxifloxacino. Doctora, ¿qué es eso? En algunos casos tienes que tener medicamentos específicos, no le puedes dar cualquier cosa porque si no, la pseudomona no se ríe en tu cara, ella no tiene sentido del humor, va a matar a tu paciente de frente. ¿Listo? El estafilococcus todavía, ese sí tiene sentido del humor, pero esta no. Esta va a ir de frente a matar a tu paciente de una manera muy cruel y pedacito a pedacito. ¿Listo? Y por lo tanto, ustedes han peleado con una pseudomona. ¿Cuándo? Cuando se han metido en una piscina contaminada, cuando se han bañado en el mar y les ha dolido su oídito, ¿no es cierto? Sí saben, ¿no es cierto? Que se pone el papel higiénico o el algodón con un capuchito para que se seque el oído de adentro, ¿no es cierto? Para que no estén con los oídos húmedos después de haberse metido a bañar a ningún lado, porque ya saben quién puede estar creciendo por ahí. Pero ya les he dicho, siempre me queda la duda de qué lado están, ¿no? Ese es un problema muy importante en los hospitales y por lo tanto es indispensable hacer que los pacientes que están con pseudomonas confirmado traten de estar aislados y que no se transmite. ¿Eso qué significa? Que uno debe lavarse las manos antes y después de ir, utilizar solamente ropa que sea exclusiva para esa área y utilizar guantes. La vigilancia epidemiológica es muy importante para que todos sepan que es consumable con pseudomona y el control de COVID, es decir, eso que significa que puede ir pasando. Y el comité de infecciones es el responsable de saber cómo va la pseudomona en el hospital, porque ya les he dicho que Dios quiera que las pseudomonas, las cefalosporinas antipseudomonas sirvan. ¿Por qué digo eso? Hay muchos lugares donde ya no sirven, donde identifica pseudomona y de frente vas a carbapenema. Doctora, ya también es resistente a carbapenema. Hay otros fármacos que ya son de especialidad, ¿listo? Entonces, pero necesitan una autorización especial. Entonces, ¿cómo voy a saber eso? De acuerdo a las investigaciones que haga de las pseudomonas que están. Y sobre todo, en quemados hay que tener muchísimo cuidado, porque al no haber barrera de la piel, se pueden contagiar y la pseudomonas se come la piel a pedacitos. ¿Entendido? Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que toca la próxima semana. El miércoles voy a pedir aula porque supongo que me darán las clases. Y me darán las claves hoy día, yo creo. Si no, tenemos que pasarlo al jueves. ¿Qué puedo hacer? ¿Listo? ¿Qué más sabíamos con usted? ¿A alguien le falta asistencia o ya estamos? Entonces, ese es su jueves.